De una cosa estoy absolutamente convencido. Es más, estoy seguro, 100% seguro, de que tú y yo estamos aquí por voluntad de Dios. Eso, absolutamente nada ni nadie lo puede negar. Porque tanto tu vida como la mía y las vidas de todas las personas que están en la tierra han venido a este mundo por la voluntad de aquel que creó los cielos y la tierra. No somos casualidad, no estamos aquí ni siquiera porque queramos. No tenemos ni siquiera la fuerza para permanecer aquí, en la tierra. Si estamos aquí respirando, si estamos aquí donde tú estás y donde yo estoy aquí parado, es porque hay una voluntad divina. Hay alguien que lo ha determinado así. Y ese alguien está mucho más allá de nuestra comprensión humana. Ese alguien es todopoderoso. Y nuestra mente no alcanza a comprender quién es Él. Sin embargo, Él quiere que tú le conozcas. Sin embargo, Él se está dando a conocer en este tiempo más que nunca. Sin embargo, su voz está resonando en este momento como nunca antes ha resonado en la historia. Te invito a que juntos podamos escuchar su voz que trae vida, que trae verdad. Bienvenidos a este programa En Verdad. Permitamos que su voz arda en nuestro interior. ¡Vamos! El hombre fue creado para poder ir en un continuo crecimiento. Pero las palabras a las cuales está expuesto, las ideas, los sentimientos, el ambiente que se construye a su alrededor, va a determinar literalmente el fruto y la expresión que toda persona va a mostrar. Las palabras que tú guardes en tu interior van a determinar los frutos que tú vas a tener. Literalmente vamos a reproducir todo lo que esté a nuestro alrededor, porque las palabras van construyendo ambientes, porque las palabras van construyendo literalmente una estructura, van edificando dentro de nosotros un lugar. Y ese lugar es crucial para poder crecer, desarrollarse o morir. En el huerto del Edén había dos árboles. Un árbol era el árbol de la vida, a la cual el hombre y su esposa tenían acceso.
ellos podían comer de ese árbol. Podían comer del fruto de ese árbol. Ese árbol era árbol de vida. Literalmente de él emanaba vida y el fruto que tenía era resultado de la vida que había en ese árbol. Pero por otra parte, dentro del mismo huerto estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba este árbol que tenía una dualidad. Estaba este árbol que contenía tanto lo bueno como lo malo. Y es muy interesante, porque este árbol trataba de tomar tanto las cosas buenas como las cosas malas dentro de un solo elemento. Este árbol es un árbol engañoso. Este árbol es literalmente un árbol mentiroso. Por una simple razón. Nunca va a poder permanecer la luz y las tinieblas juntas. Nunca van a poder convivir la vida con la muerte. Nunca, absolutamente nunca va a poder permanecer la luz y la verdad con las tinieblas y la mentira en un solo lugar. Y si hay alguien que piensa así, esa persona está en un profundo engaño. Este árbol es un árbol de engaño. Y este engaño estaba ahí, precisamente en el huerto del Edén. Adán y su mujer, ambos, tenían la elección de poder comer de cualquiera de los dos árboles, del fruto de los dos árboles. El fruto no es otra cosa que la demostración de la esencia que hay en cada árbol. Cada árbol tenía una esencia. En el momento en que Adán y Eva tomaron la decisión de poder comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos tomaron la decisión de ser engañados. Y detrás de todo engaño hay una esclavitud. Detrás de todo engaño hay una opresión. Detrás de toda mentira, detrás de toda falsedad, hay una esclavitud. Quiero invitarte a que vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Literalmente, la palabra para padre en el hebreo es Abba.
Y la traducción de la palabra Abba es fuente. En el huerto del Edén habían dos fuentes. Una era la fuente de vida y otra era la fuente de muerte. El hombre tenía la elección de poder escoger, tenía la oportunidad y tiene la oportunidad de escoger cuál de las dos fuentes quiere recibir. ¿Cuál es nuestra fuente? Literalmente es ¿cuál es nuestro Padre? Y cada árbol suelta una voz. Cada árbol está literalmente soltando un sonido, una voz, está trayendo palabras. Está el sonido de la verdad y está el sonido del engaño. Está el sonido de la vida y está el sonido de la muerte. Y están hablando constantemente. Tú eliges a dónde quieres escuchar. En el sonido de la vida está el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa sino su estructura, su gobierno, su dominio, su voluntad. Y en el reino de las tinieblas está el engaño, la mentira, la falsedad, la oscuridad y las tinieblas. De estos dos árboles iba a construir su realidad y su verdad. Por lo tanto, si el hombre optaba por comer, por alimentarse, por nutrirse del árbol de la vida, todo su entorno iba a estar lleno de vida. Pero si el hombre decidía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol del engaño, todo su entorno iba a ser una falsedad y un engaño. Todo su entorno se iba a edificar en torno al engaño. Fue así, como sabemos, el hombre decidió ser edificado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue entonces que el hombre hizo de su mundo, que el hombre edificó su mundo. Y cuando hablo de mundo, hablo de atmósfera, hablo de ambiente, hablo de lugar. El hombre edificó su atmósfera por el engaño. Y así se edificó lo que hoy en día llamamos mundo, o lo que el Señor también llamó mundo. Es esta atmósfera que rodea al hombre. Cada mundo es distinto. Tú tienes tu atmósfera. Yo tengo una atmósfera. Sin embargo, si reunimos esta atmósfera, formamos lo que llamamos la conciencia colectiva, o literalmente el mundo. El mundo que fue construido por el hombre. Ese mundo fue construido de engaño y de falsedad. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que Él entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea, Él está diciendo, tú puedes creer. Él está diciendo en este momento, tú tienes la elección. Tú eliges a qué le vas a creer. Tú eliges. Porque si tú quieres, le puedes creer al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero si tú quieres, puedes escoger la vida. Y puedes escoger creer en Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y si crees en Él, vas a tener vida. Las palabras que Jesús habló son espíritu y vida y son verdad.
Quiero invitarte a que me acompañes a Juan, capítulo 18, versículo 36. Dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Aquel que es el árbol de la vida estaba delante de Pilato y le dice: mi reino, mi gobierno no es de este mundo. La estructura en la cual yo gobierno no es de este mundo. Ahí estaba Jesús diciéndole: mi reino está basado en la verdad, no en el engaño en el cual el mundo se ha edificado. El Padre envió a su Hijo, envió literalmente al árbol de la vida al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna y puedas tomar de sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos sino su voz, su palabra? Porque dice: por sus frutos los conoceréis, por lo que ellos hablan los puedes conocer. Y todas las palabras que vienen del Hijo de Dios, de Cristo, son espíritu y vida. Por lo tanto, tú puedes hoy tomar de esas palabras, de la voz del Hijo de Dios, tomar de ellas y tener vida eterna. Y tener verdad. Porque Jesús dijo: todo aquel que es de la verdad. En otras traducciones dice: todo aquel que está del lado de la verdad. Y me gusta mucho la traducción en inglés, porque en inglés ser y estar puede traducirse como una sola palabra. De hecho, el verbo to be, que lo aprendemos incluso en el colegio o incluso en las escuelas, es literalmente ser o estar, porque para las personas o para el lenguaje anglosajón, el ser o estar es prácticamente lo mismo. Entonces, ponelo así: todo aquel que está en la verdad oye mi voz, porque sus palabras son espíritu y vida, porque sus palabras, su fruto es verdad. Así que el llamado de Dios en este momento es para que hagas de su voz tu verdad y puedas comer y puedas alimentarte de su voz. Y de esa manera salgas del engaño que ha construido el mundo. Y de esas palabras salgas del engaño en el cual ha sido edificado el mundo. Hoy la voz de Dios está delante de ti. La voz de Dios está ahí donde tú estás. La voz de Dios no tan solo es escritura, no tan solo son sonidos. Su voz es espíritu. No puedes tomar su voz. Nadie puede tomar su voz y decir: mira, aquí está la voz de Dios.
Porque la voz de Dios es espíritu. Y te tengo una buena noticia. Somos espíritu. Y todo aquel que es espíritu puede oír su voz. Estoy seguro que más de alguna ocasión puedes decir, he escuchado la voz de la muerte. He escuchado la voz del temor. He escuchado la voz de la soledad. He escuchado la voz de la angustia. He escuchado la voz de la enfermedad. Y no es que una enfermedad habló a ti. No quiere decir que la angustia se paró delante de ti y comenzó a hablar palabras. Porque muchas voces se sueltan a nuestro alrededor. Muchas voces se sueltan y muchas voces nos rodean. Y de todas ellas nosotros podemos tomar ideas, pensamientos, sentimientos. Todas ellas nos afectan. El tema es que tú decides cuál voz vas a guardar. Por eso Jesús les dijo, si guardareis mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Oh, Jesús estaba trayendo vida y luz sobre ellos. Estaba diciendo, si ustedes atesoran, si ustedes guardan mis palabras, serán literalmente mis discípulos. Está diciendo, mis palabras están aquí delante de ti. Y la voz del Señor, no hay lugar donde su voz no pueda llegar. No hay lugar donde su voz no pueda penetrar. Aún por más solo que tú te encuentres. Aún por más distante y lejos de Dios que tú parezcas estar. Aún a ese lugar puede llegar su voz. Porque no hay lugar donde su voz no llegue. No hay lugar donde su voz penetre, porque su voz ha bajado aún hasta los abismos del infierno, y ahora en este momento su voz está penetrando tu corazón y está llegando aún hasta tus entrañas y está partiendo tus entrañas. Ahí está su voz. Escúchala, óyela, porque su voz está trayendo vida sobre ti. Su voz es su aliento y su aliento trae vida. Quita toda idea preconcebida de la voz de Dios. Quita toda idea preconcebida de su voz. Su voz es espíritu y tú la puedes experimentar. La voz de Dios se experimenta. La voz de Dios no está sujeta a nada. Su voz es dinámica. Su voz se está moviendo constantemente. Su voz está moviéndose en aquellos que aman la verdad. Porque todo aquel que ama la verdad oye su voz. Todo aquel que ama la verdad oye su voz. Cuando tú oyes su voz y haces cabida de la voz de Cristo dentro de ti, entonces conoces la verdad y la verdad te hace libre de la esclavitud del engaño. La verdad te hace libre de la esclavitud. ¿Cuál es esa esclavitud? Sino aprisionarte. ¿Cuál esclavitud sino literalmente quitar de ti la voluntad? Porque aquel que practica el pecado se hace esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la separación de Dios. Y no hay nada más esclavizante que estar lejos de Él. Pero hoy la voz de Dios está delante de nosotros. La voz de Dios es Cristo. Su voz, su palabra está delante de nosotros, trayendo libertad.
Su voz está delante de nosotros trayendo vida. Su voz está delante de nosotros. Yo te doy tantas gracias, Señor, porque tú no te limitas a nada ni a nadie. Tu voz llega aún hasta lo más profundo de nuestro ser. Oh, hay muchas personas que pueden decir y que se pueden preguntar, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es escuchar su voz? Déjame hacerte una pregunta. Sabemos que la voz del diablo y de la muerte es muy tangible. Pero ¿tú crees que la voz de Dios no es más tangible que la voz de la muerte? ¿Acaso la voz de Dios va a ser vencida por la voz del pecado? ¿Acaso la voz de Dios va a ser silenciada por el mundo? Nunca. Nunca. La voz de Dios va a ser silenciada por la voz del mundo. Nunca. Absolutamente nunca la voz de Dios va a ser menor que la voz del mundo. Siempre su voz está siendo levantada por aquellos que aman la verdad, por aquellos que son portadores de su voz. Es tu decisión, es tu elección. ¿Cuál voz vas a escuchar? ¿La voz de la vida o la voz de la muerte? ¿Cómo estás construyendo tu realidad? ¿Con la verdad o con el engaño? Decídelo. Cada día lo estás decidiendo. Pero hoy puedes hacer un alto y analizar cómo estás edificando tu vida. Ha sido un gusto poder compartir contigo. Nos vemos en un próximo capítulo de En Verdad. Un abrazo, paz.